Bienvenidos, estamos aquí en la desembocadura o a pocos metros de la desembocadura del delta del Ebro. Un delta del Ebro en el cual mezcla el agua salada con el agua dulce, donde la mar y la montaña se dan la mano a través del agua. Un delta del Ebro espectacular, y hemos querido mostraros este especial de aquí, de la Biblioteca de la Historia, hablando de un barco fenomenal que sí que tiene que ver con el agua, que cruzó el Atlántico y en su segundo día de viaje se vio en el fondo del mar. Estamos hablando del fantástico Titanic, y hoy hemos querido hablar de este barco y de 3 capítulos de su historia desde aquí, desde la Rosa de los Vientos en Deltebre. Estamos hablando de un barco fenomenal en el cual las historias que os explicaremos os transportarán encima de su cubierta y veréis 3 fantásticos capítulos de este barco que decían que era insumergible. Os dejamos ahora con el primer capítulo del Titanic, el Titanic chino. Hoy hablaremos de uno de los barcos más famosos de nuestra historia, un barco con 2.223 pasajeros y que partió de Southampton, Inglaterra, hacia su destino, Nueva York, un 10 de abril de 1912. Desgraciadamente, el 14 de abril, solo 4 días después, sobre las 12 de la noche, chocó contra una gran iceberg y acabó hundiéndose en menos de 3 horas, matando así a 1.517 personas. Un barco que llevaba una pancarta que decía: "Este barco no lo hunde ni Dios". ¿Casualidad o no? Acabó en el lodo marino, descansando allí para toda la eternidad. Pero su alma ha estado siempre viva. Hablamos, como habéis adivinado, del famoso Titanic. Pero no vamos a hablar de la historia ya conocida, sino de una noticia que ha surgido este mayo de 2021. Una noticia que habrá hecho felices a los fans de este magistral navío. Pero para ello viajaremos hasta Dalian, en la provincia de Sichuan, en China, donde se está construyendo a escala real una réplica exacta de este emblemático barco, al que han bautizado como el Titanic insumergible. Esta réplica del Titanic tiene exactamente el mismo tamaño que el barco original, una medida de 269 metros de proa a popa y 28 metros de estribor a babor. La única diferencia al original es que no navegará, aunque tiene todas las propiedades para hacerlo. Este permanecerá estancado en un río inmóvil, como un parque temático llamado Romandisea. Esta réplica del Titanic tiene todo lo del original, incluidos sus salones de banquetes, sus teatros, las plataformas de observación y una piscina. También dispondrá seguramente de la misma cubertería, cortinas, lámparas y objetos decorativos del original, haciendo imposible así diferenciar en cualquier fotografía la copia del original. Cuando se termine, además de la visita, habrá la posibilidad de usarlo como hotel para pasar allí la noche. La única diferencia, que no nos hundiremos al chocar contra el hielo, pues estará fijo atracado a 100 kilómetros de la capital provincial y a varios kilómetros de la costa. Aunque su inauguración no tiene fecha, su presupuesto de construcción ronda los 160 millones de dólares. Se cree que su inauguración podría estar lista entre los años 2022 o 2024. El Titanic insumergible, una copia original del auténtico Titanic que descansa en el fondo marino y en el que arrasó con la vida de 1.517 personas. Un Titanic que ahora podremos visitar, pero esta vez en China, haciendo realidad nuestros sueños de navegar en este emblemático barco que se hundió al chocar contra un iceberg al llegar a las costas de Nueva York. Y ahora tenemos la posibilidad de verlo, cómo no, en China, en forma de parque temático. Y desde aquí os hemos informado desde la Biblioteca de la Historia.
Pues bien amigos, ya lo habéis visto, el vídeo del Titanic chino. Un barco en China igual que el Titanic, con sus mismas habitaciones, los mismos metros, las 4 chimeneas, totalmente idéntico a él y que va a servir para hacer un parque temático, el Titanic de China. Y ahora os dejamos con otro de los episodios de este barco tan enigmático, de este barco que está seguramente en el corazón de todos, el Titanic, un barco en el fondo del mar que guarda grandes misterios. Y ahora hablamos de una partida de ajedrez, de un gran timo, de una partida que se jugó para jugarse 100.000 libras esterlinas y acabó como su Titanic en una victoria y después en una tragedia. Os hablamos de esta partida de ajedrez que se jugó en el Titanic. Encima vídeo. Hoy, en nuestro episodio de la Biblioteca de la Historia, hablaremos de un fantástico barco, hablaremos de ese fenomenal Titanic, pero no hablaremos de su hundimiento, de su accidente, de ese iceberg que mató a más de 1.500 personas. Hablaremos de 2 de sus pasajeros, quizá 2 de los más extrovertidos, 2 personajes que cambiaron el mundo de la estafa y el ajedrez para siempre. Hablaremos de una extraña pareja. Hablaremos de Perry Mason, de 25 años, y su pareja, Isabel, su prometida, 2 famosos estafadores que se embarcaron en el famoso Titanic con el fin de estafar y amasar una gran fortuna, estafando así a las grandes élites que viajaban en este espectacular transatlántico. Durante la estancia en el Titanic usaron en sus apuestas juegos de cartas marcadas y dados lastrados para que ellos supieran siempre en la posición que caerían en cada momento y así poder ganar miles de dólares de los incautos jugadores. Eran profesionales de la estafa y arruinaron a miles de personas en los múltiples casinos que ellos solían regentar. Esta pequeña fortuna amasada les sirvió para organizar su golpe maestro, que era embarcar en el Titanic, sobre todo en primera clase, y poder mezclarse así con la crème de la crème de la alta sociedad, llenando así los bolsillos de dinero a su costa. Muchas de estas cartas usadas por la pareja las podemos ver ahora en la exposición Titanic, que está en Las Vegas. Durante la lujosa travesía por el Atlántico que gozaban Perry Mason y su prometida Isabel, se enteraron que 2 grandes personalidades del mundo del ajedrez llamados Borisov y Hyman estaban entre los pasajeros en primera clase. Borisov y Hyman eran en aquella época 2 importantes jugadores reconocidos mundialmente por ser uno de los mejores jugadores del mundo de ajedrez. Este hecho iluminó las papilas gustativas de la estafa a Perry Mason y a su prometida Isabel, que idearon un plan totalmente surrealista para apoderarse del dinero de estos 2 grandes jugadores de ajedrez. Un maléfico plan se llevó a cabo cuando los 2 genios del ajedrez estaban relajados tomando una copa y hablando seguramente de sus torneos y de su llegada a Nueva York. Perry Mason junto a Isabel se acercaron a su mesa. Entonces Perry Mason se presentó a Borisov y Hyman y hablando con ellos dejó caer que su novia Isabel era una importante ajedrecista y que nadie había conseguido derrotarla aún. Borisov y Hyman se lo miraron incrédulos, pero claro, era parte de su plan, porque gracias a esa incredulidad podían llevar a cabo su estratégica estafa. En aquella época, recordemos que muchos de los juegos de azar y también deportes eran considerados solamente para hombres, y el hecho que una mujer jugara al ajedrez era una cosa casi impensable. Pero Perry Mason, aprovechando esta incredibilidad, retó a Borisov y Hyman a una apuesta increíble. A nada menos
100.000 libras esterlinas y las apostó a que su novia Isabel podría jugar una partida de ajedrez con los dos a la vez y que estas dos partidas simultáneas entre Borisov y Hyman, su novia Isabel acabaría ganando los dos o quedando en tablas con uno de los dos, o que al menos ganaría una de las dos partidas. Borisov y Hyman, riéndose y con mirada incrédula, aceptaron la apuesta, y Perry Mason les pidió solo una condición, y es que los dos adversarios estuvieran en dos mesas, una junto a la otra y separadas por un biombo. Borisov y Hyman aceptaron encantados la condición de la extraña pareja. Esta apuesta corrió como la pólvora por los pasillos del Titanic, y al día siguiente la expectación era tal que se hicieron largas colas para presenciar la partida. Tras colocar las mesas y el biombo, empezaron las partidas. La primera jugada de las dos partidas fue con Borisov, donde este llevaba las blancas e Isabel llevaba las negras. En la segunda jugada empezó con Hyman. En la otra parte del biombo, esta vez Hyman llevaba las negras e Isabel las blancas. Isabel, en cada movimiento, iba cambiando de un lado al otro del biombo. Después de una hora de voraz juego, Hyman, furioso, se levantó de la mesa y dijo que era imposible ganar y declaró su partida como tablas. Este hecho hizo que Perry Mason y su prometida Isabel, delante de la asombrosa mirada de toda la gente que presenciaba las partidas, ganaran su apuesta y se llevaran al bolsillo esas 100.000 libras esterlinas apostadas. Tras la partida, Borisov y Hyman, sensiblemente derrotados, no daban crédito a lo sucedido. No podían creer que una mujer pudiera haberlos puesto entre las cuerdas de una manera tan humillante, todo de ser ellos uno de los grandes y mejores jugadores del mundo. Pero todo tiene una gran explicación, y es que la táctica de estafa de Perry Mason y su prometida Isabel, que habían diseñado para ganar estas 100.000 libras esterlinas, tiene solución. La estafa consistía en lo más simple y que estaba a la vista de todo el mundo. Hablamos del biombo. Sí, el biombo. Esta pieza de tela hacía de pantalla para que Borisov y Hyman no se vieran entre ellos ni a sus tableros de uno al otro. Al no poder ver las piezas en el tablero, Isabel solamente tenía que repetir las jugadas que hacía Borisov en el tablero de Hyman y las de Hyman en el tablero de Borisov. Esta estrategia hacía que no fuera ella la que jugaba contra los dos, sino que ella solo movía las fichas de una partida entre Borisov y Hyman. Por tanto, uno de los dos acabaría perdiendo o acabaría en tablas, y así ganaría 100% seguramente la apuesta. Una estafa brillante que hizo ganar a esta joven pareja de estafadores una importante suma de dinero. Pero lo que empieza bien, pronto acaba mal, y la maléfica noche del 14 de abril de 1912, como todos sabemos, el Titanic chocó con un iceberg, hundiendo el barco y causando la muerte a más de 1.500 pasajeros, entre ellos Perry Mason y su prometida Isabel. Por suerte, el afán de protagonismo de Perry Mason y su prometida Isabel por haber ganado la apuesta hizo que explicaran a algunos de los pasajeros la fórmula mágica de su victoria antes de caer al agua. Este hecho hace que gracias a ellos podemos explicaros desde aquí, nuestra biblioteca de la historia, este fascinante episodio del fantástico Titanic, un episodio más de este barco lleno de enigmas que están escondidos y guardan su secreto en lo más profundo de un Atlántico que se llevó a 1.500 vidas por delante y a estos dos jóvenes estafadores junto a su fortuna, quedando el dinero y sus cuerpos sepultados en el fango de ese Atlántico que vio esa partida de ajedrez por última vez. Y así os lo hemos contado desde aquí, desde nuestra biblioteca de la historia. Bien, compañeros, pues ya lo veis, aquí sentado, como si estuviera en la popa de este mágico barco, el Titanic,
en el cual en este vídeo habéis podido ver una partida de cartas muy especial en la cual se jugaron 100.000 libras esterlinas y en la cual, aunque ganaron la partida y la estafa, el dinero y los estafadores acabaron en el fondo del mar. ¿Cómo acabó este fenomenal barco? El Titanic, un barco que todos tenemos en nuestra memoria y que llevamos, como hemos dicho, en nuestro corazón, el Titanic. Y ahora, para emprender este nuevo viaje hasta el océano Atlántico, iremos conociendo a un personaje que hizo de su travesía o de su trabajo puro heroísmo. Hablamos de un panadero, hablamos de un jefe de panadería que gracias a una borrachera y al pan de a bordo ayudó y salvó muchas vidas. Un personaje y un héroe que pocas veces se ha hablado de él y que desde aquí queremos hacerle este homenaje. El panadero del Titanic. Adelante, vídeo. Hoy abrimos capítulo y lo hacemos casi arrastrando la fantástica historia que contemos aquí del Titanic. Y hoy lo hacemos con un fantástico personaje que la historia no ha hecho justicia por su bondad y su valentía. Hablamos del jefe de los panaderos de la compañera naviera White Star Line. Recordamos que White Star Line es la compañía que se encargaba de este fenomenal barco y también del RMS Olympic, que era el hermano gemelo del Titanic. Hablamos, por supuesto, de un ángel encubierta, del jefe de panadería, Charles Jowing. Este hombre, gracias a su valentía y colaboración, hizo que la cantidad de 1.514 muertes del Titanic no aumentara de número. Hablamos del Titanic, un barco hundido un 14 de abril de 1912 a chocar con un gran iceberg que causó la muerte a 1.514 personas de los 2.223 pasajeros que iban en él. En esta tragedia, esta historia de nuestro personaje del cual hemos hablado muy poco en televisión y prensa y que seguramente muy poca gente conoce de él. Charles Jowing empezó su vida laboral como ayudante de cocina en un viejo barco con más de 12 años de antigüedad. Esto fue sobre el año 1889. Allí se formó y llegó a su cargo actual como jefe de panaderos en esta importante naviera. La historia de Charles Jowing en el naufragio del Titanic es controvertida y curiosa, pero gracias a él, centenares de personas sobrevivieron a esta catástrofe. Cuando el iceberg impactó en el casco del Titanic y este empezó a hundirse, Charles Jowing, en primer momento, se encerró en su camarote y empezó a tragar whisky sin ningún tipo de control, hasta llegar casi al coma etílico. Pero el alcohol y su gran corazón lo envalentonaron para ir a la cocina a por pan, repartiendo entre todos los pasajeros en cubierta y que nadie pasara hambre durante los días que podrían estar seguramente navegando a la deriva en las barcas de evacuación. Repartió miles de panes hasta acabar con todas las existencias. Pero eso no fue lo único heroico de la verdadera heroicidad de este personaje, y es que al ir a subir a una de las barcas que a él le tocaban, cedió su sitio a una mujer que iba con su bebé en brazos, cambiando así su sitio por lo que seguramente sería su sentencia de muerte. Pero no acabaron allí sus gestos de bondad. Charles Jowing permaneció encubierta hasta que fue absorbida por las gélidas aguas, no sin antes, desde la cubierta, arrojar a los supervivientes maderas, sillas, puertas o cualquier cosa que pudiera flotar, para salvar así la mayor cantidad de vidas posibles en este naufragio. Una vez en el agua, por muy increíble que parezca, sobrevivió, y no gracias al alcohol, pues todos sabemos que es un vasodilatador y puede congelarte con más rapidez, sino a sus efectos de euforia y a su vulgarmente dicha borrachera. Charles Jowing
fue uno de los poquitos supervivientes en estas gélidas aguas y murió finalmente feliz a la edad de los 77 años después de navegar en otros barcos por todos los mares. Todo un héroe de la historia que no le han hecho justicia y que desde aquí, desde nuestra biblioteca de la historia, hemos querido homenajear y recordar su valentía, heroísmo para defender y para salvar las vidas ajenas, incluso poniendo en peligro la suya. Charles Darwin, un verdadero ángel de las aguas que os hemos contado desde aquí en nuestra biblioteca de la historia. Ya lo habéis visto, compañeros, el Titanic, un gran barco, un barco lleno de historias que seguramente desconocíais. Esa partida de ajedrez de 100.000 libras esterlinas que acabaron en el fondo del mar, igual que el gran buque o ese gran panadero que con su heroísmo salvó centenares de vidas. El Titanic chino, un Titanic que será un parque de atracciones que hará que mucha gente pueda conocer de nuevo este buque insignia de la navegación mundial. El Titanic, un gran barco que os hemos querido mostrar desde aquí y que mejor sitio que hacerlo desde la desembocadura del delta del Ebro. El Titanic, aquí en la Biblioteca de la Historia.